¿Cómo está? Gusto de saludarle. Este es el programa 31 de octubre y como programa tenemos tres propósitos. Dar a conocer la llegada, la instalación y el aporte de la fe evangélico-protestante a nuestro país. En general, la llegada de la fe evangélica lo hizo a través del puerto de Valparaíso, que en ese tiempo era el principal puerto y por donde llegaba la mayoría de quienes nos visitaban o venían a nuestro país. Desde allí entonces hemos caminado más de 160 años hasta el día de hoy, pasando por distintos hitos históricos en donde la fe evangélico-protestante fue consolidándose y fue abriendo un espacio para predicar el Evangelio, pero también para contribuir a la sociedad chilena, sea a través de la instalación de escuelas, trabajando en clínicas, en postas, en hospitales o apoyando iniciativas comunicacionales. En ese propósito, este programa busca compartir informaciones a través de sus invitados e invitadas. Y el día de hoy, para continuar en estos tres principios, tenemos como invitado al arzobispo de la Iglesia Anglicana de Chile, nuestro querido y apreciado pastor Héctor Zavala. Él es porteño y es también oriundo con su familia del Cerro Cordillera. Con él hoy día vamos a conversar sobre la Iglesia Anglicana, sobre su presencia, ministerio y algunas particularidades que el arzobispo nos va a compartir durante esta conversación. Querido obispo, bienvenido al programa 31 de octubre. Le ofrezco la palabra para que usted salude a nuestra audiencia y también nos diga algo más de quién es el obispo y el arzobispo Héctor, conocido como Héctor Tito Zavala. Por favor, obispo, bienvenido. Querido hermano Daniel, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como bien dijo usted, yo soy oriundo de Valparaíso, mi madre era del Cerro Cordillera, de ahí viví toda mi infancia. Y por otro lado, yo llegué a la fe en el Señor en la Iglesia Anglicana de Valparaíso, que está en el Cerro Concepción, la Iglesia San Pablo. Como dije, nací allá, estudié en Valparaíso, pero posteriormente yo me trasladé a Concepción para estudiar química y farmacia. Yo soy químico farmacéutico, aunque no he estado ejerciendo últimamente porque estoy dedicado a labores pastorales y labores episcopales dentro de la iglesia. Estoy casado con Miriam, tenemos 47 años de matrimonio, 4 hijos y 8 nietos hasta el momento. Esa es mi familia. Los nietos pueden aumentar. Los nietos todavía pueden aumentar. Obispo, vamos a comenzar en la previa de salir al aire, conversábamos con el obispo. Tenemos algunas informaciones que podemos confirmar o ampliar. Si usted nos cuenta un poquito, obispo, ¿cómo surge la Iglesia Anglicana en Inglaterra? ¿Tienen allá una especie de autoridad mundial que ejerce dirección en todas las diócesis? Esa historia de Enrique VIII, ¿cómo le explicamos a nuestros hermanos que hoy día, bueno, estamos hablando de la Iglesia Anglicana, pero hay historias que se cuentan y que se van reproduciendo? Sí, a ver, es una pregunta larga, trataré de ser breve y tener esta capacidad de síntesis, pero primero, el Evangelio llega a las Islas Británicas. Se piensa que llegó a través del apóstol Pablo o a través de José de Arimatea, que serían los que llevaron el Evangelio. Posteriormente a eso, ¿no es cierto?, hubo presencia cristiana en las Islas Británicas desde esta época. Ya se habla de que en el concilio de Arles de los años 300 hubieron 3 obispos anglicanos participando de este encuentro. Y la primera diócesis anglicana en el mundo es la diócesis de Canterbury, creada en el año 597, que sería la más antigua ya a nivel de organización. Por eso que cuando muchas veces la gente habla de que la Iglesia Anglicana nació con Enrique VIII, eso no es cierto, porque la Iglesia Anglicana ya estaba desde mucho antes. Pero lo que sí es cierto que Enrique VIII
tal vez movido por razones personales. Siempre se dice que él se había divorciado y quería volverse a casar y que él, ahí la Iglesia Católica no le daba el pase para un nuevo matrimonio, y él busca y apoya a la Iglesia Anglicana para lograr sus fines, y de esa manera él logra que la Iglesia Anglicana se separe del dominio de Roma dentro de Inglaterra, pero la Iglesia Anglicana, como dije, ya estaba de mucho antes ahí en el país. Una de las cosas que ocurre en Inglaterra son los movimientos misioneros. Y estos movimientos misioneros empezaron a ir por todo el mundo, y en el día de hoy, de hecho, la Iglesia Anglicana tiene presencia en más de 165 países en el mundo. Estamos en todos los continentes, y el desarrollo de la Iglesia Anglicana de Chile, principalmente el caso nuestro, tenemos una primera aproximación con el capitán Allen Gardiner, que estamos hablando de los 1830 más o menos, donde él siente un llamado para venir a evangelizar la Patagonia chilena. Él es precursor de lo que se conoció en la época la creación de la Sociedad Misionera Patagónica. Y él viene a evangelizar a los yaganes o los yámanas, ahí los onas también, en la Patagonia, en el Canal Beagle, para que más o menos se ubiquen. Y él murió de inanición. Los indígenas acorralaron al capitán y a todos la tripulación que él tenía, y todos empezaron a morir de hambre. El capitán Gardiner fue el último que murió. Y él, hasta casi el último día de vida, escribía que él no perdía la esperanza de que estos pueblos pudieran conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo que humanamente uno consideraría un fracaso, es increíble cómo el movimiento que Dios dio a través de su Espíritu Santo fue impresionante, porque el propio hijo de Allen Gardiner, que también tiene su nombre, en vez de desanimarse, él se envalentonó, recibió coraje para decir: yo voy a seguir los pasos de mi papá. Y de esa manera muchas otras personas vinieron al país con labores de evangelización. El capitán Gardiner fue encontrado muerto el 6 de septiembre de 1851. Y como digo, en vez de que se produjera un desánimo, al contrario, produjo un fervor en Inglaterra y en el Reino Unido para venir a evangelizar en este lugar. Bueno, tenemos con el obispo Zavala una primera aproximación a la historia que se cuenta sobre el nacimiento de la Iglesia Anglicana. Él nos ha compartido estos datos históricos y también nos ha aproximado ya a nuestro territorio nacional con la experiencia de Allen Gardiner, papá e hijo, y cómo esto provocó un apoyo, una sensibilización, y el obispo decía una efervescencia en Inglaterra por la tarea y el trabajo misionero. Ya estamos hablando de la Iglesia Anglicana en Chile. Déjeme volver a Inglaterra, obispo, y preguntarle cuál es la función que ejerce el obispo de la diócesis de Canterbury en relación a la Iglesia Anglicana mundial. ¿Él es un jefe, él decide, o él es el obispo de esa diócesis anglicana, la primera, entiendo yo, de la institución anglicana? Sí, claro. Como decía yo, la primera diócesis anglicana del mundo es Canterbury, y quien ocupa ese sitial ocupa un sitial de honor. Y por otro lado, es quien preside la comunión anglicana. El arzobispo de Canterbury no es el papa de los anglicanos. Nosotros no tenemos un sistema de papado, sino que el sistema anglicano es que estamos formados por provincias. Somos 42 provincias en el mundo. Chile es la provincia número 40. Cada provincia tiene su arzobispo o primado, y en este caso el arzobispo de Canterbury es el primado de Inglaterra. Por lo tanto, él tiene jurisdicción solamente en su país. Chile tiene su propio primado que tiene jurisdicción en el país, y así, como digo, somos 42 provincias en el mundo. Y el sistema nuestro, como decía, no es el papado, sino que el sistema de primus inter pares, que en el fondo es como un hermano mayor, pero entre iguales. Y por lo tanto, el arzobispo de Canterbury sería quien preside las reuniones, pero preside entre iguales. Bueno. Y en el caso de
volviendo a Chile, gracias por las dos informaciones que nos ha dado, que tiene que ver con Inglaterra y con toda la historia que hemos vivido. Estamos hablando de la llegada de la fe anglicana, evangélica anglicana en nuestro país. ¿Cuándo llegan a Chile? ¿Antes o después de la experiencia del capitán Alan Gardiner? ¿Y cuál es la primer templo, primera capilla? Porque eso tiene que ver con la historia de la llegada de las iglesias evangélicas en Chile. ¿Cuál es la primera capilla que la iglesia anglicana instala o construye en nuestro país? Y descríbanos las características de esa capilla. La puerta principal, esa cruz grande, ¿cómo es en el caso de la iglesia anglicana? Ya. También una pregunta larga y capacidad de síntesis. A ver, la primera etapa del desarrollo de la iglesia anglicana chilena son las capellanías inglesas, donde las capellanías inglesas, para que se sitúen, está en los inicios de la República de Chile, más o menos 1810, 1820, cuando llegan a vivir muchos británicos al país y especialmente se concentran en los grandes puertos. Y después de la muerte del capitán Allen Gardiner, en 1895, para ser más exacto, llegan los misioneros a instalarse en la Araucanía. Y de ahí empieza entonces el desarrollo de la iglesia anglicana propiamente tal a través de la obra en la Araucanía, que de ahí me voy a referir. Pero en 1858 se construye el primer templo no católico en el país, que sería lo que llamamos nosotros la iglesia San Pablo, que hoy día es la catedral anglicana en Valparaíso. Cuando, si ustedes tienen la oportunidad de ver una imagen de la época, incluso la imagen en el día de hoy, la forma que tiene la iglesia en Valparaíso es como un galpón. ¿Por qué? Porque en aquel momento no estaba permitido construir edificios o iglesias no católicas. Por lo tanto, esto era para que se juntaran los anglicanos, tengan sus cultos, pero era en un edificio muy sencillo. ¿Y qué quiero decir con esto? El edificio no tenía cruz, no estaba permitido que tuviera una cruz, hasta el día de hoy no la tiene, y tampoco tenía una entrada principal grande, sino que la entrada principal de la iglesia es por el costado a través de dos puertas chicas. Y ese por eso que es como muy, muy sencillo en términos arquitectónicos, pero por dentro, cuando uno ya, ¿no es cierto?, mira la parte interior, se da cuenta de que realmente está en un hermoso templo que les invito, si un día andan en Valparaíso, en el Cerro Concepción. Ahí está ubicada, en el día de hoy, es nuestra catedral anglicana de Chile. Tenemos entonces esta conversación con el arzobispo Héctor Zavala, y él nos cuenta de la presencia temprana de un lugar de culto en Valparaíso, también la llegada del capitán Allen Gardiner, el vínculo que mantienen el principio de primus inter pares con el arzobispo de Canterbury, y cómo el cristianismo llegó a Europa a través de la predicación, el trabajo misionero del apóstol Pablo, y oh José de Arimatea, decía el obispo. Ahora, si volvemos a Chile y le preguntamos al obispo, ¿dónde hay templos, dónde hay capillas anglicanas en nuestro país? ¿Están en Santiago y en la Araucanía, o hay una presencia anglicana más allá de lo que nosotros habitualmente asociamos a la iglesia anglicana? Sí, a ver, primero, la iglesia anglicana de Chile tiene presencia desde Arica a Punta Arenas. Tenemos iglesia en Arica y tenemos iglesia en Punta Arenas. Y como yo decía, en 1895 la iglesia anglicana de Chile empieza a desarrollarse como una obra nacional en la Araucanía, en medio del pueblo mapuche. El trabajo con el pueblo mapuche fue un trabajo a través de colegios educacional, a través de dispensarios, que son, después tuvimos hospitales, especialmente ahí en Maquehue, y también colegios agrícolas que ayudaban, ¿no es cierto?, a los estudiantes para poder desarrollar todos aspectos de agricultura en el área, y por supuesto también toda una labor evangelizadora. Dentro del personal que llegó en 1895 llegó un médico, el doctor William Wilson, que desarrolló toda una labor de sanidad física dentro de la gente. Después del trabajo con la Araucanía,
con presencia en toda la área ahí. La Iglesia Anglicana se abre especialmente después de la conferencia de Lambeth de 1958, donde se dice que Latinoamérica necesita mayor presencia cristiana y se empieza a abrir la Iglesia Anglicana a las ciudades. Empieza a abrir sus puertas, por ejemplo, en la década de 1960 en adelante, en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, y por lo tanto ahí empieza a avanzar la obra lentamente, donde en una primera etapa todo el trabajo era hecho por misioneros, especialmente venidos de Inglaterra o del Reino Unido, pero después empiezan a surgir los primeros pastores chilenos, y después empiezan a surgir los primeros obispos chilenos, y en el día de hoy, como yo decía, la Iglesia Anglicana Chilena es una provincia autónoma dentro de la Comunión Anglicana que tiene su propio arzobispo, tiene sus obispos, tiene sus pastores y tiene sus iglesias, sus templos, sus edificios en muchos lugares, muchas regiones de nuestro país. Si le pregunto, obispo, ¿cuántos pastores participan de la comunión anglicana en Chile? ¿10, 20, 5? ¿Cuál es el grupo de pastores ordenados de la iglesia anglicana en nuestro país? A ver, somos 4 diócesis: la diócesis de Santiago, la diócesis de Valparaíso, la diócesis de Temuco, de la Araucanía, y la diócesis del sur de Chile. Ahora, cada uno tiene su obispo y cada uno tiene su equipo de pastores que se mueve en un rango de 20 a 40 pastores, dependiendo del área que están desarrollando. Y cada una de esas diócesis tiene un obispo. Tiene un obispo, claro. ¿Y el obispo es elegido permanente o es por tiempo limitado? En el sistema anglicano, el obispo es elegido de por vida. Entonces, por eso que siempre la elección de un obispo, en el caso nuestro, demora, toma tiempo, porque hay mucha investigación para poder elegirlo. Y en el caso nuestro, eso sí, el obispo a los 70 años es cuando él entrega el cargo para que venga la nueva generación y asuma esta responsabilidad. Y en la actualidad, usted tiene la función de ser obispo. Al no tener, ya pasó de los 70, estoy preguntando una cosa bastante privada, pero usted llegó a ser obispo y arzobispo de la Iglesia Anglicana en Chile. Hoy día en la diócesis de Santiago está el obispo Juan Esteban Saravia, que es... ¿Hace cuánto tiempo que él fue nombrado obispo? Él fue consagrado obispo el 12 de enero de este año, del 2025. Claro. Y en ese tiempo, obispo, ¿cuál es su función ahora? A ver, a mí me tocó un rol que yo diría un rol único por la etapa que me tocó vivir, donde yo soy el primer chileno en asumir el cargo de obispo diocesano en nuestro país, porque todos mis antecesores fueron ingleses y cuando yo asumí, Chile era una sola diócesis y por lo tanto yo era el obispo no solamente de Santiago, sino que el obispo desde Arica a Punta Arenas. Cuando nosotros en el 2018 nos constituimos en una provincia donde vino el arzobispo de Canterbury para inaugurar la provincia de Chile, en ese momento se crearon las 4 diócesis y también se instala al primer arzobispo y primado de Chile, que en este caso me correspondió a mí asumir esa responsabilidad y fue instalado por el arzobispo de Canterbury. Entonces, según los cánones, yo cumplí los 70 años en octubre del año pasado. Entonces yo entregué mi cargo de primado al obispo Enrique Lago, que es el obispo del sur de Chile, y en el caso como obispo de Santiago se lo entregué el cargo al nuevo obispo Juan Esteban Saravia. Y yo en este momento estoy en una labor de apoyo para ellos, en todo lo que yo pueda contribuir con mi experiencia dentro de la iglesia. Es decir, usted tiene un trabajo pastoral de acompañamiento, de asesoría, imagino también, a los obispos en función eclesiástica, digamos, a cargo de una diócesis. Claro. Pero qué interesante, porque nosotros entendemos que la mayoría de las iglesias evangélicas, el obispo, por ejemplo, en la iglesia metodista,
o en la iglesia luterana el obispo es electo o la obispa es electa por un periodo de tiempo y después de eso vuelve a su función pastoral a cargo de una congregación. En el caso de la iglesia anglicana hay una diferencia porque la ordenación es permanente, es una función, no es un cargo, es una función eclesiástica y el arzobispo está en esa función permanentemente hasta que el Señor lo llame. Me llama. Pero también, por ejemplo, yo también ahora estoy en funciones pastorales, por ejemplo, estoy apoyando la iglesia de Maipú. Ya como pastor les apoyo a la congregación. No soy el pastor titular, pero sí un pastor, un obispo que está en funciones pastorales también en ese sentido. Es decir, no tiene la función episcopal. Claro. Pero sí, y eso es parte del trabajo, porque usted fue llamado a ser pastor primero. También, claro. Y ahora entonces, en esta etapa de su vida, con toda la experiencia, con toda la riqueza que fue sumando a través de este tiempo, entonces continúa desempeñando la función pastoral, apoyando, como dice la congregación de la comuna de Maipú. Maipú en Así este que momento. continúa vinculado con el trabajo pastoral. Como yo siempre digo, yo voy a morir predicando el Evangelio, así que ahí tengo, si el Señor me da salud, tengo para rato todavía. Bueno, tenemos entonces obispo, pastor y arzobispo Héctor Zavala para rato y eso damos testimonio de su trabajo en medio del mundo evangélico protestante, pero también en actividades e iniciativas con otros sectores de experiencias o tradiciones religiosas en nuestro país. Estamos hablando con el obispo Héctor Zavala de la Comunión Anglicana en Chile, de la Iglesia Anglicana. Vamos a hacer una pausa y después vamos a continuar y vamos a colocar especial énfasis en el trabajo de la Iglesia Anglicana en la educación y también esa presencia rica en la región de la Araucanía. Seguimos nuestro programa del día de hoy, el programa 31 de octubre, y conversamos con el obispo Héctor Zavala de la Iglesia Anglicana. Obispo, si yo le pregunto hoy día, ¿dónde se concentra el mayor número de anglicanos en el mundo? América Latina, Europa, Asia, África. ¿Dónde usted ve esa presencia? Es increíble, pero debido al trabajo misionero de la Iglesia Anglicana a nivel mundial, la mayoría de los anglicanos están en África, y especialmente dentro de África, en Nigeria. Por lo tanto, si juntáramos a todos los anglicanos del mundo, pero lejos son los africanos. Y en una época en Chile, la mayoría de los anglicanos chilenos eran mapuches, pero debido a que la iglesia también se expandió por distintas ciudades del país, ya digamos la labor de la Araucanía, aunque sigue siendo una labor importante, pero ya no son mayoría como lo fueron en una época determinada. En África está concentrado el mayor número de anglicanos y anglicanas, producto del trabajo misionero. Nigeria, un país de África que acoge a este porcentaje de hermanos anglicanos. Bendiciones al pueblo nigeriano y a la comunión anglicana que allí lleva y predica el Evangelio. Y Daniel, para ser un poquito más preciso, creo que en Nigeria, pero también el sector por ejemplo, Kenia, Uganda, Ruanda, Tanzania, todos esos sectores muy fuertes anglicanos. Excelente. Eso es una novedad también para la información sobre la Iglesia Anglicana en Chile y esta presencia a nivel mundial. Si volvemos a Chile, obispo, usted nos dijo que había iglesias de Arica a Punta Arenas. ¿Cuáles son esas ciudades donde hay presencia? Por ejemplo, Arica, Iquique, o hay en algunas ciudades no hay. La más importante o la que se acuerda. La más importante sería primero Arica, Antofagasta, La Serena, toda la quinta región, Valparaíso, Viña, Santiago, por supuesto, Concepción, Valdivia y Punta Arenas. Serían como los sectores principales de desarrollo. O sea, en todas esas ciudades o regiones hay un culto, hay una capilla, hay presencia anglicana donde se administra la palabra y los sacramentos. De tal forma, si usted busca una comunidad o una iglesia anglicana,
en estas ciudades que el obispo ha mencionado, usted puede recurrir a ellas y será bien recibido y acogido, donde podrá participar de los servicios de gracia, como decimos habitualmente. Obispo, y si volvemos a la región de la Araucanía, usted decía que un tiempo el mayor porcentaje de anglicanos se concentraba en la región de la Araucanía, pero también la puso como una diócesis. ¿Quiénes han sido los obispos de la región de la Araucanía y en este momento cómo se realiza el trabajo de la Iglesia Anglicana en esa región? Algo nos dijo de colegios, de atención médica. Sí, la nueva diócesis de la Araucanía, como dije, cuando nos creamos una provincia, hasta el momento ha tenido 2 obispos y los 2 obispos son de origen mapuche. Primero el obispo Avelino Apeleo y ahora el obispo Joel Miñanguir. La Iglesia Anglicana, como dije yo, cuando empieza su trabajo desde 1895 en la Araucanía, claro, se concentra con labor educacional, con labor de médica dentro del área y también toda una obra social. Cuando uno piensa en todo lo que implicaba la vida del área especialmente rural de la Araucanía, era un trabajo muy difícil primero porque estaban las distancias que eran grandes dentro del área y era complicado moverse. Por otro lado está el hecho de que, por ejemplo, toda una labor que los misioneros tuvieron que hacer en la época era esta labor de apoyo a las comunidades. Por ejemplo, hubo un misionero, don Carlos Sadler, que él luchaba bastante por las tierras, porque había mucho, ¿cierto? Habían asuntos medio de corrupción, también engaño hacia las tierras de los hermanos de la época, y Carlos Sadler le pusieron el apodo de el cacique rubio, porque sus propios hermanos anglicanos lo llegaron a considerar como un cacique, e incluso las autoridades de la época decían, ahí viene el cacique rubio a abogar por las tierras de los hermanos en el área. Ahora, por otro lado, también dentro del trabajo que se hizo con toda la labor médica, está el hecho de que nosotros tuvimos hospitales, pero dado a que los hospitales cumplieron todo un rol, donde no se olviden que primero eran los dispensarios médicos, los hospitales cumplieron una labor pero importantísima en el área, pero debido a que la calidad de la salud en Chile empezó a aumentar, el colegio rural, el hospital rural fue quedando como ya un hospital muy básico, y cuando nosotros a comienzo de la década del 2000, este hospital lo cedimos a la comunidad mapuche del área y aquí nace el primer hospital intercultural que tenemos en el país, donde nosotros le entregamos este hospital administrado por la Iglesia Anglicana, se lo entregamos a las comunidades mapuche, que en este caso era la comunidad de Maquehue Pelal, que es el sector geográfico de ahí de la Araucanía. Entonces, habían también mucha labor agrícola, porque también se cuenta que los hermanos eran monosiembras, siempre sembraban trigo, y la tierra se va agotando, y ahí los misioneros que estaban capacitados, habían estudiado, le decían, hermano, la tierra hay que darle un respiro, hay que dejar que se vaya fortaleciendo, y por lo tanto ir variando las siembras que ellos tenían en el área. Por lo tanto, había una labor donde no solamente se les predicaba el Evangelio, que era por supuesto una labor principal, pero al mismo tiempo ayudarles en el estilo de vida, en su trabajo, ayudarles en la salud y también ayudarles en la educación. Hasta el día de hoy nosotros tenemos un colegio en Cholchol que se llama William Wilson en honor a este misionero que llegó en 1895, y es un colegio para niños mapuches, pero dado que Cholchol en el día de hoy ya dejó de ser una ciudad netamente mapuche, sino que ya mucha gente de Temuco se ha ido a vivir al área, es un colegio donde sí, hay mayoría de niños mapuches, pero también hay personas que van de Temuco, que se han trasladado a vivir ahí en el área. Uno de los aspectos que tiene nuestro programa es mostrar el aporte de la fe evangélico protestante a nuestro país. Y el obispo Zavala nos cuenta sobre
la predicación del Evangelio, que es la labor central de nuestras iglesias y de nuestra fe. La educación como uno de los grandes aportes que las iglesias evangélicas han hecho desde sus orígenes, desde su llegada a nuestro país, pero que continúan haciendo. La atención primaria de salud, pero cuando hablamos de un hospital ya no es primaria, es una atención bastante más amplia y completa, con especialidades, con exámenes y acompañamiento de pacientes, pero también el apoyo al trabajo del campo, al trabajo agrícola. Eso se nota como la presencia permanente de nuestras iglesias, y en el caso de la iglesia anglicana, no solo en la Araucanía, pero es allí donde hay un foco muy importante, valioso y reconocido de la fe anglicana, y ese aporte es reconocido y es muy bien evaluado. Obispo, si salimos de la Araucanía y le pregunto, ¿cómo hace una persona o cuáles son los caminos que la iglesia anglicana tiene para la ordenación de sus pastores? A ver, como nosotros siempre, yo lo describo a través de 5 pasos. Primero, por supuesto, hay que ser miembro de la iglesia anglicana. La persona tiene que tener un llamado personal de Dios. Y si la persona que siente que Dios lo está llamando es casado, nosotros investigamos y hablamos también con su esposa, porque nosotros creemos que cuando Dios llama a un hombre casado, este llamado también es para su esposa. Entonces hay un llamado personal. Luego, muy importante, lo que la iglesia dice, qué dice la comunidad a la cual él está sirviendo, y si esa comunidad reconoce un llamado de Dios en este candidato para ser un pastor de la iglesia. Tercero, esta persona estudia, se prepara, porque para ser un ministro de Dios tenemos que conocer nuestro gran libro, que es la palabra de Dios, la Biblia, y es donde nos capacitamos en una forma bíblica, teológica, para servir a nuestras comunidades. Cuarto paso es que la persona que ha terminado ya su preparación bíblico-teológica es examinada por una comisión que nosotros le llamamos la Comisión de Órdenes o el Consejo de Órdenes, donde esta comisión tiene la labor de investigar y discernir el llamado de la persona, para que finalmente ese informe va al obispo diocesano, quien tiene la responsabilidad de decidir si procede o no procede a la ordenación de esa persona. Por lo tanto, toda persona que es un miembro dentro de la iglesia, que siente que Dios lo está llamando, uno, digamos, lo canaliza a través de estos pasos que acabo de describir dentro de la iglesia. Y para estudiar o para formarse en teología, obispo, ¿tienen un seminario o tienen que viajar al extranjero? ¿Dónde desarrollan esa etapa de la formación o de los estudios teológicos los candidatos al ministerio pastoral? Nosotros en Chile tenemos un seminario que se llama el Centro de Estudios Pastorales, donde se ofrece el grado de bachiller en teología. Luego, para aquellos que quieran prepararse ya en una forma más profunda, incluso como en mi propio caso, yo fui a Estados Unidos para sacar un máster en teología y después saqué un doctorado también en teología. Por lo tanto, ya para grados de magíster o doctorados, claro, tenemos que salir fuera del país para eso. Ya. Obispo, otra pregunta. Usted habla del proceso para la ordenación de pastores. ¿La comunión anglicana en Chile ordena mujeres al pastorado? No, en Chile la Iglesia Anglicana no ha aprobado la ordenación de mujeres al presbiterado ni al diaconado, pero sí decir que a nivel mundial la Iglesia Anglicana da libertad para que cada provincia tome sus propias decisiones en cuanto a proceder a ordenar o no ordenar a una mujer y ponerla o no ponerla en un trabajo pastoral. Por lo tanto, esto no es un motivo de controversia dentro de la comunión anglicana, sino que se va respetando y se van respetando los procesos, los pasos que cada provincia va tomando para la ordenación de mujeres, en este caso al
al ministerio. Incluso hay lugares como Estados Unidos, Inglaterra, principalmente, donde hay mujeres que incluso son obispos dentro de la iglesia anglicana. Es decir, es un tema que hoy día no está presente en las discusiones, no es un problema, no es un tema que genere conflictos internos en la iglesia. No. Ya. Si yo le pregunto antes de lo que pasaba, ¿cómo se mantiene una cierta tensión entre los anglicanos anglo-católicos y los anglicanos más evangélicos? ¿Cómo eso? Porque eso fue de alguna manera una cierta tensión al interior de la iglesia. ¿Cómo se vive eso hoy día? Claro, esto viene de la época de la Reforma, donde, ¿no es cierto?, la Reforma, después de toda una iglesia que se había romanizado de alguna manera, vuelve a todos sus principios evangélicos reformados. Pero después viene una contrarreforma donde hubieron, ¿no es cierto?, este movimiento que en el caso de la iglesia anglicana se conoce como el movimiento de Oxford, donde muchos sectores, no mucho, pero un grupo, vuelve como al aspecto más católico de la iglesia. Y esto después dio origen a lo que era el anglocatolicismo. Y eso produjo pugnas internas dentro de la comunión anglicana, donde estaba el sector anglocatólico y el sector evangélico, pero a través del tiempo cada uno fue desarrollándose, cada uno fue creciendo y aprendimos a convivir, lo que antiguamente eran tal vez motivos de debate, porque si lo decía un anglocatólico, si lo decía un evangélico, producía, ¿no es cierto?, ahí cierta tensión. En el día de hoy no, la comunión anglicana ha aprendido a convivir entre estas dos cosas, y lo mismo con la ordenación de mujeres, porque también en cierto momento la ordenación de mujeres produjo cierta tensión, pero también la comunión anglicana aprendió a vivir con eso. Yo no lo dije, pero está recientemente electa, hace un par de semanas nomás, la nueva arzobispa de Canterbury en Inglaterra. Por primera vez en la historia, un arzobispo de Canterbury va a ser una mujer, que actualmente es la obispa de Londres, quien asumirá esa responsabilidad. Todas nuestras iglesias o todas las iglesias evangélicas viven tensiones, conflictos. Algunas se desgranan, se dividen y se separan o se apartan. En la comunión anglicana el obispo nos dice que estos procesos son a veces más lentos, más tranquilos, pero aprenden a convivir. Y en esos tiempos la convivencia respetuosa y fraterna es un valor muy significativo para el buen entendimiento, no solo de las personas, sino también para el buen entendimiento al interior de nuestras iglesias y de nuestros hermanos y hermanas con los cuales nos relacionamos. Obispo, la iglesia anglicana tiene un perfil ecuménico también. ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Cómo se expresa? ¿Y dónde vemos la presencia de hermanos anglicanos en otros espacios, en Chile o fuera de Chile? Yo diría básicamente que por definición la iglesia anglicana mundial es una iglesia ecuménica, porque nosotros creemos en la unidad de los cristianos. Y en Chile, de hecho, somos una de las iglesias fundadoras de la Fraternidad Ecuménica de Chile, donde los anglicanos estuvimos presentes allí, y por supuesto en cada instancia que nosotros tenemos de participar con hermanos de otras denominaciones, participamos con gusto, tanto en Chile como también fuera de nuestro país. Y de hecho la Iglesia Anglicana Mundial tiene diálogos con distintas otras iglesias, y siempre los diálogos son diálogos que apuntan a la unidad dentro del mundo cristiano. Así que por esencia la iglesia anglicana es una iglesia ecuménica y, como dije, que cree en la unidad de los cristianos, la unidad del pueblo de Dios. También la iglesia anglicana participa en el Te Deum ecuménico. Sí. ¿Usted también lo hizo en su tiempo de obispo? Sí. Yo fui obispo por 27 años y creo que una vez nomás no pude asistir porque estaba fuera del país participando de una reunión de la comunión anglicana, pero por muchos años yo participé del Te Deum, de Acción de Gracia, ¿no es cierto?, de nuestro país, y ahora el nuevo obispo Juan Esteban Saravia, él este año estuvo representando a la iglesia anglicana en el Te Deum. Obispo, ¿cómo se organiza una iglesia anglicana? Pastor, ¿quién lo acompaña? ¿Los grupos, los departamentos? ¿Cómo funciona una iglesia anglicana normal, tradicional?
A ver, vamos de arriba hacia abajo. Primero, una iglesia anglicana tiene un arzobispo que sería una provincia, o el arzobispo también se conoce como primado. Después, cada diócesis tiene un obispo. El obispo está a cargo de un grupo de pastores o presbíteros, ¿no es cierto?, del área, y cada presbítero tiene su comunidad, su parroquia o su iglesia local. Y cada iglesia local, ¿no es cierto?, tiene su pastor, y el pastor está acompañado por lo que nosotros le llamamos un concilio, que es aquel que vela por la labor administrativa de la iglesia, pero también aspectos pastorales junto al pastor para llevar esa comunidad adelante. Y a veces, cuando la comunidad es un poco más grande, el pastor tiene un equipo pastoral que le acompaña en esta labor. Pero nosotros también tenemos dentro de la iglesia los ministros laicos, que son hermanos laicos que tienen sus trabajos seculares, que trabajan en distintos lugares dentro del país, dentro de la ciudad, y ellos, después de cumplir su labor de trabajar, prestan todo un servicio dentro de la iglesia, incluso predicando el día domingo, dirigiendo cultos, dirigiendo estudios bíblicos, dirigiendo grupos de damas, grupos de varones, trabajando con los encuentros matrimoniales, trabajando con cursillos, trabajando con los niños, trabajando en obras sociales, etcétera, etcétera, toda la labor que la iglesia desarrolla. Nosotros tal vez sería bueno decir que nosotros sustentamos la misión de la iglesia y decimos lo siguiente: la Iglesia Anglicana de Chile sostiene su misión en 3 pilares. Primero, proclamar el Evangelio de Jesucristo. Segundo, edificar el cuerpo de Cristo. Y tercero es servir al prójimo con toda la labor social. Haciendo esto, queremos glorificar a Cristo hasta su segunda venida. Esa es un poco nuestra declaración de misión. Perfecto. Bueno, hemos estado hoy día en compañía del arzobispo, el obispo, el pastor Héctor Zavala, con quien hemos conversado sobre la Iglesia Anglicana en Chile, una iglesia pionera en la proclamación del Evangelio, con presencia temprana en nuestro país y de un trabajo muy, muy valioso. No solo eso, pero el trabajo en la región de la Araucanía tiene una evaluación muy, muy positiva, y en eso coinciden la mayoría de las personas que conocen o hablan de la Iglesia Anglicana. El día de hoy hemos querido ofrecer, creo que es por primera vez en el programa 31 de octubre, que tenemos como invitado un obispo anglicano, una persona que conocemos desde hace mucho tiempo, y le agradecemos, obispo, su presencia, a la vez que saludamos al obispo de la diócesis anglicana de Santiago, nuestro querido pastor Juan Esteban Saravia. Que el Señor, como acompañó al obispo Zavala, también le acompañe, le dé sabiduría, y que bendiga a todas las iglesias anglicanas de nuestro país y a la comunión anglicana donde se reúna en los distintos lugares del mundo. Obispo, nuevamente gracias por estar con nosotros. Con este programa cerramos el ciclo correspondiente al año 2025, y lo vamos a hacer, y esto no estaba dentro de la pauta, pero pidiendo al obispo que pueda orar por nuestro país, especialmente por el tiempo en el cual estamos viviendo, un tiempo en el cual todos queremos que haya paz, que haya esperanza, y como dice el obispo, que podamos como iglesias evangélicas seguir proclamando el Evangelio, la buena nueva de nuestro Señor, hasta que Él venga por su iglesia. Si nos dirigen oración, obispo, con eso cerramos. Ok, muchas gracias, hermano, y espero que con esta conversación, especialmente para los hermanos y hermanas que nos están escuchando de otras iglesias evangélicas, tal vez el aporte que ha hecho la Iglesia Anglicana les ayude, porque nosotros somos una partecita más del cuerpo de Cristo, que la formamos junto también al resto de las iglesias. Oremos. Te alabamos, Señor, y te glorificamos, porque tú eres este Dios soberano, este Dios que tiene en control tu iglesia, tiene el control también del mundo, el control de nuestro país. Y oramos, Señor, por la extensión del Evangelio. Señor, donde hermanos y hermanas de distintas congregaciones junto a nosotros también como Iglesia Anglicana, tenemos esta hermosa labor de dar a conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y de esa manera oramos para que muchas personas en nuestro país, ancianos, jóvenes, incluso niños, matrimonios, jóvenes,
lleguen a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador y que sus vidas cambien por su bien propio, pero al mismo tiempo como una forma en la cual se puedan transformar en servidores en nuestro país. Oramos, Señor, por nuestro país, que estamos en todo este proceso de la elección de un nuevo presidente o presidenta. Oramos, Señor, para que tú dirijas los destinos de nuestro país. Todos queremos, como bien decía mi hermano Daniel, queremos que Chile podamos vivir en paz, que podamos vivir en armonía, que podamos estar unidos y que todos podamos remar hacia el mismo lado. Oramos, Señor, por el bienestar de nuestro país y, Señor, que al mismo tiempo el nuevo Senado que también y Cámara de Diputados que van a sufrir sus modificaciones propias, Señor, que también cada uno de los legisladores pueda ayudar a este trabajo que hacemos juntos como país. Así que, Señor, bendecimos a nuestro país, nuestro querido Chile, pero al mismo tiempo bendecimos a tu iglesia extendida a lo largo de todo nuestro país. Gracias por este programa, Señor, de la Televisión Nacional Evangélica. Bendice, Señor, los programas que aquí se realizan y que todo sea finalmente para la gloria de Jesús y que su santo nombre sea conocido en todos los rincones de nuestro país. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, obispo. Como siempre queremos que el Señor le bendiga, le guarde y le proteja. Y hasta que nos volvamos a ver, que siempre estemos confiados en la conducción y en la compañía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones, estimado hermano, bendiciones, estimada hermana.